Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza en el Talmud. Y esa palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe caminar como él anduvo. Le damos la bienvenida donde continuamos con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 7 versículo 24 hasta 27, donde estamos típicamente enseñando expositivamente, que quiere decir, enseñamos la palabra del Señor versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a leer aquí en Mateo capítulo 7, versículo 24-27, continuar con nuestro estudio y vamos a tener dos versiones de la Biblia. Tenemos la Biblia evangélica, la Biblia católica. ¿Por qué? Porque dice la misma cosa. Vamos a leer versículo 24-27, Mateo capítulo 7, y el tema principal aquí es hablando del constructor sabio y el constructor necio, ¿no? Y todos nosotros conocemos gente que son sabios y que son necios. Vamos a leer lo que dice versículo 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. ¿Por qué? Porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, dice, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. En la versión católica lo dice así: por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que os digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Y vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre, ¿no? Vamos a continuar hablando de donde hemos dejado la última enseñanza, ¿no? Y estamos hablando la última vez sobre esta idea que construir sobre la roca. ¿Qué significa eso? Construir sobre la roca lleva tiempo y entrega y energía. Y esa es la parte importante de comprenderme. Vivimos en una época, en un tiempo donde nadie tiene paciencia y todo tiene que ser de noche a la mañana, ¿no? Y la verdad es que para construir una vida sabia requiere tiempo, entrega y energía. Es algo intencional. Ese es el punto aquí. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, renunciar al sueño y dedicarnos, ¿no?, al trabajo con toda diligencia. Y mucha gente, en vez de invertir el tiempo, la entrega y la energía, ¿ves?, quieren todo de noche a la mañana. Ellos quieren las cosas fácil. Piense conmigo, el hombre que edifica sobre la roca es sabio, él es prudente, es sensible, pero ¿por qué? Note lo que dice en Proverbios capítulo 16. Y en Proverbios capítulo 16 dice esto, versículo 21, dice, el sabio de corazón será llamado prudente y la dulzura de palabras aumenta la persuasión. Mira, sabe varias cosas, ¿no? Uno, su propia procedencia, ¿no?, sus instrucciones, ¿no? Sabe por qué está aquí, para edificar una casa excelente. El constructor sabio afrenta tormentas. Todos nosotros tenemos que enfrentar tormentas. No hay ninguna forma como evitarlo. Esa es la realidad. Todos tenemos que entregarlos. Tenemos que entregarnos aquí en esta vida porque es aquí donde vivimos, ¿no? Pero también, sea lo bueno o sea lo malo, sea el justo o sea el injusto, todos nosotros tenemos que enfrentar tormentas. No hay manera como evitarlo. Siempre hubo y habrá tormentas en la vida. El hombre sabio no está exento de las tormentas por el hecho de construir una casa excelente. De hecho,
De hecho, el principal motivo para construir una casa sólida es asegurarse que podría resistir todas las tempestades. Y vienen, si tú quieres o no quieres, las tormentas vienen. La lluvia cae sobre los justos y los pecadores. No importa, permíteme. Abre su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 45. Mateo capítulo 5, versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos, y llover sobre los justos y los injustos. ¿Escucharon bien? Estas no son las palabras de Eddie Ildefonso. Escuche lo que dice la Biblia. La Biblia dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, Mateo 5:45, porque Él hace salir el sol sobre los malos y buenos, y llover sobre los justos y los injustos. Note lo que dice en Mateo capítulo 18. En Mateo 18, note lo que dice versículo 7. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Debemos vivir nuestras vidas reconociendo que vamos a tener problemas grandes en esta vida, simplemente por vivir en esta vida. El asunto no es si algo es justo o injusto. La verdad es que va a llover, va a llover. Va a solear, va a solear. Tenemos tiempos de inundaciones y tenemos tiempos de sequía. Esa es la realidad. Tenemos que estar preparados lo mejor posible. El cuarto principio aquí es que el constructor, ¿no? Sabio construyó con sabiduría, con sabiduría. La diferencia es el fundamento de ese edificio, de esa casa que se va a construir, el fundamento de nuestras vidas sabias, ¿no? Una sola cosa, escuche bien, una sola cosa determina si un hombre que es realmente sabio. El tipo de fundamento que pone en esta vida. Ahora vamos a ver si lo podemos aplicar en la vida espiritual nuestra. Abre su Biblia en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 19. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 19. Escuchen lo que dice. Acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. ¿Escucharon? Acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento. Esto requiere ¿qué? Tiempo, entrega y energía. Note bien conmigo, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Abre su Biblia ahí, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Dice lo siguiente. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Estos son principios. Si tú vas a desarrollar un fundamento sabio, te tiene que apartar del mal. Te tiene que apartar de las normas, a ver si lo puedo poner en otro término, ¿no? Se tiene que apartar de las normas culturales, tradicionales de la sociedad que tú sabes que no cumple con la palabra del Señor. Las cosas son aceptables en la sociedad, las cosas son aceptables en la comunidad, las cosas son aceptables en las tradiciones familiares, las cosas son aceptables en la cultura, pero ¿dónde está la escritura en nuestra vida que debe ser la base fundamental para el creyente? El Salmo capítulo 32, por favor, abre su Biblia ahí. En Salmo 32, versículo 7, note que lo dice de esta forma, dice: Tú eres mi escondedero, tú eres mi escondedero, de la angustia me perseveráis, con cánticos de liberación me rodearás. Cuando tú pones Dios primero en tu vida, Él se convierte en tu escondedero. ¿Ves? Él te va a perseverar, ¿ves? Y luego Él es el cántico de su liberación, que te va a consumir completamente, ¿no? Piense conmigo por un momento. Si una persona construye, y si es que lo construye su vida sobre Cristo, nunca cae. No importa cuán severa sea la tormenta, pero nunca cae.
Esta razón se ve claramente en las promesas de Dios. ¿Yo creo en las promesas o no creo en las promesas de quién? De Dios. Mira, primeramente, Dios nos acepta en Cristo, no a las solas, pero en Cristo. ¿Quién es que? El amado. Nos adoptó como hijos suyos. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, sabemos eso porque en el libro de Efesios, abre sus Biblias, Efesios capítulo 1, versículo 6. Note lo que dice aquí. Efesios capítulo 1, versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Somos aceptados delante de los ojos del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. En Cristo. Mira, vamos adelante. En Gálatas capítulo 4, por favor, abre sus Biblias en Gálatas capítulo 4, mira lo que él dice. En versículo 4, 5 y 6, note lo que dice. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿no? Nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. ¿Para qué? Para que recibiéramos la adopción de hijos, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, ¿no? A nuestros corazones, clamando, Abba, Padre, Abba, Padre. Estamos en Cristo. Dios nos acepta, ¿ve? En Cristo, en el amado. Note bien conmigo, vamos a regresar a Efesios capítulo 1. Y esta vez vamos a regresar al versículo 6 y añadirle versículo 7. Efesios 1, 6 y 7 dice, para alabanza de la gloria de su gracia gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en Él tenemos ¿qué? En Él tenemos redención mediante ¿qué? Mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. La segunda cosa que tenemos que reconocer es que Dios promete suplir las necesidades de la vida, Mira, por esa razón el apóstol, mira, él dice, no os afanéis, no os preocupéis, diciendo que comeremos, que beberemos o que vestiremos. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Permíteme, abre sus Biblias en Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo capítulo 6, versículo 25, él dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? ¿Sí o no? Sí o no. No es sí o no. Tenemos que reconocer sí o no. Y la tercera cosa es que Dios promete ¿qué? Dios promete obrar. Él promete obrar en todas las cosas, en todas las tormentas que tú y yo vamos a enfrentar. ¿Para qué? Para bien en aquellos que construyen sabiamente. Permíteme, Romanos capítulo 8, versículo 28, abre sus Biblias ahí, por favor. Romanos capítulo 8, 28. A mucha gente le gusta citar este versículo. Pero este versículo está basada en la idea que tú estás construyendo tu vida sabiamente. Tú no puedes ser un impío, un incrédulo, un malvado, un desobediente, un rebelde y esperar que las cosas te van a salir bien y te van a servir para bien. ¿Ves? Está hablando que uno está construyendo su vida sabiamente. En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice esto, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, aquellos que construyen su vida sabiamente sobre Cristo, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Conforme a su ¿qué? Propósito. La cuarta cosa que tenemos que reconocer es que Dios bendice a quienes. Dios bendice a quienes oyen la palabra de Dios y la guardan. Mira, mucha gente oye la palabra, pero no la guardan. Mucha gente escucha la palabra,
pues no lo obedecen, no la ponen en práctica en su vida. Solamente le dan atención, el asentimiento mental, solamente escuchen algo, pero no tienen ningún impacto. No tienen ninguna intención de hacer algo con esa palabra. Y es importante captar esa idea. Mira, en San Lucas capítulo 11, por favor, abre su Biblia ahí. En San Lucas capítulo 11, note lo que él dice en versículo 28. Dice, pero él dijo, al contrario. Al contrario, dichosos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¡Wow! Yo no estoy inventando este concepto. Dice, dichoso. ¡Wow! Dice, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Déjame hacer una pregunta. ¿Estás escuchando la palabra? ¿Oye la palabra y la está poniendo en práctica? ¿Sí o no? Esto no es una pregunta complicada aquí. Quinto, Cristo prometió ¿qué? Prometió gozo a quienes escuchan y reciben las cosas que Él dijo. Dice, Cristo promete gozo y a quienes escuchen y reciben las cosas que Él dijo. Mira, permíteme, abre su Biblia en San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11 dice, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea ¿qué? Perfecto, sea perfecto. Permíteme, abre su Biblia en el Evangelio capítulo 13, en ese mismo Evangelio de Juan, en Juan capítulo 13, versículo 17. Versículo 17 dice, si sabéis esto, seréis felices si los practicáis. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Ahí está el problema grande. Mucha gente va a la iglesia domingo tras domingo tras domingo, estudio bíblico tras estudio bíblico, y escuchan, pero nunca ponen las cosas en práctica. Vale más que sea un rebelde, un incrédulo. Más bien, si tú no... más bien, tú tienes que reconocer algo, que para ti, ¿ves? El juicio de Dios será más severo contigo después de haber escuchado la verdad, comprendido la verdad, pero haber rechazado la verdad. Y dice, pero yo no rechazo la verdad. Seguro que sí. Si tú no practicas la verdad, te estás rechazando la verdad. Es igual, la misma cosa. El problema es que tenemos tremendos juegos de palabras, ¿no? Nosotros somos expertos con juego de palabras. Número 6, sexto. El Señor promete que el Señor promete liberar al creyente y llevarlo a su reino celestial cuando pase de este mundo al otro. Y tú y yo vamos a pasar de este mundo. Esa es la realidad. Si tú quieres o no quieres apartar, todos nosotros vamos a apartar de este mundo. Esa es la realidad. Permíteme, abre su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 18. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 18 dice, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá al salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Proverbios capítulo 3, por favor, abre su Biblia en Proverbios capítulo 3, versículo 35. Proverbios capítulo 3, versículo 35, donde él dice, el sabio, el sabio heredará honra. El sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra. ¿Cuál de los dos somos? ¿Cuál de los dos somos? En ese mismo libro de Proverbios, Proverbios capítulo 15, por favor. En Proverbios capítulo 15, versículo 24 dice lo siguiente, escuche, dice, la senda de vida para el sabio es hacia arriba, para que se aparte del Seol que está abajo. ¿Cuál de los dos somos? ¿El constructor sabio o el constructor necio, insensato? ¿Cuál de los dos? Piense conmigo sobre el corazón sabio. El del corazón sabio recibirá más y más instrucciones del Señor. ¿Por qué? Porque está aplicando
todo lo que está aprendiendo. Su vida será dirigida día tras día a través de todas las tormentas de la vida y aún a través de la eternidad. Dios tiene, una de las pautas que se nota en la Biblia es que Dios usa muchas tormentas en la vida para instruirnos, para hacernos más sabios, ¿ves? Para madurarnos. Note bien, en Proverbios capítulo 10, por favor, abre su Biblia ahí. Y en Proverbios capítulo 10, mira lo que dice en versículo 18, versículo 8. Proverbios capítulo 10, versículo 8 dice: el sabio de corazón aceptará mandatos. El sabio de corazón aceptará mandatos. Mas el necio charlatán será derribado. Más el necio charlatán será derribado. ¿Cuántas veces hemos oído la palabra del Señor? Y uno dice: ay, no me gusta eso. Eso me cae feo, eso me cae gordo, eso es injusto. Y la palabra nos estás hablando. Y nosotros decimos: no, todavía no. ¿Sabe qué? La próxima vez recuerda este versículo en Proverbios capítulo 10, versículo 8. El sabio de corazón aceptará mandatos, mas el necio charlatán será derribado. ¿Cuál de los dos usted desea ser? ¿El necio o el sabio? ¿Cuál de los dos? Vamos a regresar al Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan capítulo 16 lo dice de esta forma. En versículo 13, 14 y 15. El Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 13 al 15 dice esto: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y hará saber a lo que habrá de venir. Él me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije: el que toma de lo mío es y os lo hará saber. Dios te habla. Si es que tú me dices que eres un creyente genuino, verdadero, regenerado, nacido de nuevo, si es cierto que tú eres, ¿ves? Esto debe ser evidenciado, manifestado en tu vida de una forma de ¿qué? De obediencia. Mira, la Biblia dice en el libro de los Hebreos, en el libro de los Hebreos en capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo 5, lo dice así: sea vuestro carácter sin avaricia, sea vuestro carácter sin contentos, mira, sin avaricia, pero sino que contentos con lo que tenéis. Porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Nunca te dejaré o te desampararé. Yo tengo que vivir por esa promesa igual como cualquier otra persona. Yo no soy diferente. Ahora vamos a llegar a punto número 2 en nuestro bosqueo. Vamos a regresar a Mateo capítulo 7, versículo 26 y 27. Mateo capítulo 7, versículo 26 y 27. Dice: y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Wow. ¿De qué estamos hablando aquí? De una vida, de un fundamento de una verdadera vida. El constructor insensato, el constructor necio, es alguien que oye las instrucciones pero no las obedece. Y eso es algo tan común y lo vemos por todas partes. Mira, en todos los elementos, en todos los segmentos de la sociedad podemos ver eso.
Gente que oyen la verdad, escuchan la verdad, reciben instrucciones, pero simplemente ignoran me parece, y desobedecen. Y luego cuando caen las consecuencias de esas decisiones, ellos están gritando, esto es injusto, esto es injusto. La primera cosa que tenemos que reconocer es que el constructor, ¿no?, insensato, edifica una casa. Pero note algo crucial de importancia y interés. Mira, oye las instrucciones del maestro mayor de obras, ¿no? Hay un técnico, ¿no?, un maestro mayor de obras, ¿no? Esto significa que está en la iglesia, ¿no?, y de alguna parte recibe influencia cristiana. Recibe la semilla, recibe la palabra por medio de la iglesia. Los padres, radio, libros, amigos, grabaciones, o la televisión, o por internet, etcétera, lo está recibiendo, pero no hace nada con lo que recibe. Lo escucha y solamente es un juego intelectual acá arriba, ¿ves? Y no piensa bien que lo tiene que poner en práctica. Permíteme, sabe que allá en Mateo capítulo 13 dice esto. En Mateo capítulo 13 versículo 4, abre su Biblia ahí por favor. En Mateo capítulo 13 versículo 4 dice: y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. ¿Cuánto nosotros hemos experimentado eso mal dicho? ¿Cuánto? Un sinfín de gente. Uno se debería cansar de eso, pero aparentemente no. La otra cosa es que está en una posición de qué y para qué. Está en una posición por demás peligrosa. Sabe cómo construir, pero escoge no construir según las instrucciones. Qué necio es no seguir las instrucciones cuando se construye una casa. Y eso lo vemos aquí, por ejemplo, donde nosotros vivimos aquí en Cusco. Vemos construcciones que no tienen sentido. Hay muchas cosas que la gente hace simplemente porque toman cortes por aquí, cortes por allá, un corte por aquí, un corte por allá, y están cortando por aquí que por allá. Cuando ellos terminan, le va a costar más al fin de reparar algo que supuestamente es nuevo y debe de funcionar, debe durar por mucho tiempo, y no dura. Y tiene un sinfín de problemas. ¿Pero por qué? Porque ignoraron las instrucciones del mayor, ¿no?, del mayor de construcción. Ellos han hecho eso y lo hacen todo el tiempo, no importa. Mira, el maestro mayor de obras es simplemente ignorado. Permítanme. Abre su Biblia en Proverbios capítulo 11. Y en Proverbios capítulo 11, mira lo que él dice en versículo 28. Él dice: el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. Este es uno de los desafíos. Mientras que yo tengo y yo puedo, yo confío exclusivamente en mi persona, en lo que yo tengo. Y se nos olvida que lo que yo tengo, ¿me entiende?, no va a durar. No va a durar. Tarde o temprano se va a acabar todos los recursos que yo tengo o yo tenía, ¿ves? Y tengo que depender de Él. Vale más depender de Él de este momento en adelante. Mira, en Proverbios capítulo 28, mira lo que dice. Proverbios capítulo 28, versículo 26. Versículo 26 dice: el que confía en su propio corazón, wow. El que confía en su propio corazón es un necio. Estas no son las palabras de Edil Defonso. Esto es lo que dice la Biblia. Proverbios capítulo 28, versículo 26 dice: el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será liberado. Será librado completamente. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta Isaías. El profeta Isaías capítulo 47. Isaías capítulo 47. Mira lo que dice en versículo 10.
Te sentiste segura, dice, te sentiste segura en tu maldad. Y dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Tú te puedes escapar de mi vista. Te puedes escapar de mi atención. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y el problema es que no nos escapamos de la vista y la atención de Dios. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta Jeremías. El profeta Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Dice esto, Jeremías 17, 5, y dice, así dice el Señor. Dice, maldito el hombre que en el hombre confía y hace la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Esa es la tendencia nuestra. Confiamos en los hombres más y más y más y se nos olvida que llega un momento donde Dios ve que tú confías más en fulano y fulano de tal y Él asegura que esa ayuda o cualquier cosa que tú estás dependiendo de Él desaparezca y donde tú tienes que mirar para arriba hacia Él, a su persona. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta Ezequiel. Ezequiel. Mira, abre su Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 13, versículo 11. Ezequiel capítulo 13, versículo 11 dice, di pues a los que lo recubren, dice a los que lo recubren con cal, que caerá. Vendrá una lluvia torrencial y caeréis vosotras, piedras de granizo y se desencadenará un viento huracanado. Wow. ¿Tú crees que Dios no está en control de las cosas? Seguro que sí. Él está en control aún de lo bueno y de lo malo. Tú dices, pero eso es injusto. No. Dios es soberano. Y Dios usa cualquier cosa para tratar de alcanzar tu corazón necio. Y si Él tiene que enviar una tormenta a tu vida, Él va a enviar esa tormenta para probar que la casa y la vida que tú has construido no es una casa sabia, es una casa de un necio, un insensato. Ezequiel capítulo 33 dice esto en versículo 31. Ezequiel capítulo 33, versículo 31. Escúcheme lo que él dice. Él dice, y vienen a ti como viene el pueblo. Se sientan delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras y no las hacen. Sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca y sus corazones andan tras sus ganancias. Mira, muchos pastores conocen esta verdad. Tú le enseñas a la iglesia semana tras semana tras semana, le predicas semana tras semana y nada cambia en sus vidas. ¿Tú crees que eso es un fenómeno único para ti? Otra vez, escúcheme lo que dice. Mira, pastor, que me está escuchando, dice aquí en Ezequiel capítulo 33, versículo 31, una vez más. Y vienen a ti como vienen el pueblo. Se sientan delante de ti como pueblo mío, oyen tus palabras y no las hacen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca y sus corazones andan tras sus ganancias. Piense bien conmigo. No hay un terreno intermedio. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No hay un lugar donde tú te escapas. No hay lugar intermedio. Es que por eso no existe. Una vez que oímos, o bien construimos sabiamente, obedeciendo, ¿no? O construimos insensatamente, ¿no? En otra palabra, desobedeciendo, ¿no? Ese terreno intermedio no existe. Está con sí o no. Piense conmigo, están los que oyen una y otra vez y se levantan y salen y todavía no siguen las instrucciones del maestro mayor de obras, todavía. Y ahí donde está mucha gente. Y note bien conmigo, por favor. La iglesia está llena, repleto con gente así. Está desbordando la copa.
¿Mm? Hay muchos que oyen y oyen y oyen. ¿Sabe qué? Yo ni entiendo ni siquiera por qué vienen a la iglesia. No. Ellos vienen y escuchan, ajá, y sí, ajá, ajá, amén, 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 pero nunca cumplen con la palabra. La segunda cosa mayor que tenemos que captar aquí es que el constructor insensato, el necio, ¿no?, construye sobre la arena. Este es el colmo de la necedad, tal como lo ilustra Cristo. Imagínese a un hombre construyendo una casa. Sabe construir, sabe que debería construir sobre la roca, pero sale y la construye sobre la arena. La arena representa todo aquello que no es de Cristo. Ahí está el problema. Sabe. Y cuando tú le preguntas, te dice una o dos cosas. ¿Y por qué tú haces eso? No sé. No sé. Es que yo quiero hacer esto así. Yo entiendo lo que tú quieres ser, pero no es lo que tú quieres ser, no es la decisión más sabia del mundo. Y lo hacen de tal manera. Y ellos creen que su esfuerzo es digno de ser recompensado por Dios simplemente por esforzarse, aun a pesar que se está esforzando mal. No le molesta. ¿Te recuerda cuando estuvimos estudiando más adelante, unos días atrás, en 1 Corintios? Abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 3. Y en 1 Corintios capítulo 3, mira lo que dice en versículo 11, donde él dice: pues nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, el cual es Jesucristo. Es interesante, lo voy a repetir. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y me llama la atención que la mayoría de la gente que están sintonizando ahorita en la radio, en las emisoras, en la televisión, ¿sabe qué? Es precisamente lo que están haciendo. Intentando de poner otro fundamento, el de ellos. ¿Y cómo le resulta? Mal. La cosa no sale bien. No sale, mira. Permíteme, abre su Biblia en 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 y 16. Y en 1 Juan capítulo 2, versículo 15 y 16 dice esto: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino de ¿qué? Del mundo. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos todo lo contrario. Amamos el mundo y las cosas del mundo. Y categóricamente Dios te ha dicho: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La palabra es clara. Y tú dices: pero no creo que puede ser. No, aquí hay una tremenda equivocación. No, que no hay. Está clara. Está clara la palabra lo que está diciendo, pero nosotros no estamos claros que Él lo ha dicho. Estamos convencidos que alguien se equivocó aquí. Permíteme, abre su Biblia en 2 Corintios capítulo 6. Y en 2 Corintios capítulo 6 dice esto, versículos 17 y 18. 2 Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18 dice esto: por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Versículo 18 dice: y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mira, tenemos que darle por lo menos un reconocimiento verdadero. Existe la arena del mundo,
las posesiones materiales y las riquezas del mundo. Sí, eso existe. Existe la arena de la carne, los placeres que la estimulan y satisfacen. Cualquier persona que piensa sabe que la arena no resiste tormentas fuertes ni en esta vida ni en la venidera. Por eso cualquier vida construida sobre la arena está destinada al colapso. Esa es la realidad. ¿No me crees? Bueno, allá en el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 2 dice esto. Hebreos capítulo 2, abre su Biblia, Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice esto. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¡Wow! ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. En Proverbios lo dice así. En Proverbios capítulo 11 dice así en versículo 5. Proverbios capítulo 11 versículo 5 dice, la justicia del íntegro enderezará su camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. Tú sabes, una cosa es que uno pasa por las tormentas de la vida porque Dios lo está permitiendo para madurarlo, para crecerlo, para fortalecerlo. Otra cosa es que la tormenta cuando viene por mis propias decisiones malísimas en cuanto yo he rechazado, ¿ves?, la sabiduría del Padre Celestial. En el libro de Jeremías, por favor, abre su Biblia ahí. En Jeremías capítulo 6, versículo 15. Jeremías capítulo 6, versículo 15 dice esto. ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Note la pregunta declarativa en este versículo. ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún han sabido ruborizarse. Por tanto, caerán entre los que caigan, y en la hora que yo os castigue serán derribados, dice el Señor. Es increíble cuánta gente que hacen cosas y no tienen ninguna vergüenza. Y no le molesta. Para ellos es normal. Regrese conmigo en 1 Corintios capítulo 3. Vamos a rezar ahí. Quiero que vea conmigo versículos 13, 14 y 15. 1 Corintios capítulo 3, versículo 14, 15. 13, 14 y 15. 1 Corintios capítulo 3 dice esto. La obra de cada uno será evidente. La obra de cada uno será evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, lo que estamos intentando hacer aquí es advertirlo. ¿Ves? Tú y yo vamos a ser consolidados, vamos a ser probados. No hay manera como escapar eso. En 1 Tesalonicenses, por favor, abre su Biblia. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 3. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 3. Y escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Dice, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. El problema es que tú y yo no sabemos cuándo estas cosas van a suceder. Escuche la voz del apóstol Pedro. El apóstol Pedro lo dijo de esta forma. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 4. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 4 dice esto. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa de tal como está desde el principio de la creación. Hay gente que no cree que Él va a venir.
Y como no ha regresado en 2000 años, Él nunca va a regresar. El problema es que para el Señor el tiempo, mira, un día es como 1000 años para el Señor. Mira, permíteme. Aquí estamos leyendo aquí en 2 de Pedro, capítulo 3, ¿no? Vamos a regresar y ponerlo así. Vamos a ver, permíteme, de versículo 9, deja ver, hasta versículo 13. Según de Pedro capítulo 3, versículo 9 hasta el 13 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino es que paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Pues que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en cual los cielos serán... esperando y apresurando la venida del día del Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. En Salmo 36 dice así, en versículo 12, Salmo 36, versículo 12 dice: allí han caído los que obran iniquidad, han sido derribados y no se pueden levantar. Constructor sabio es una cosa, pero constructor insensato necio es otra cosa completamente diferente. En Proverbios capítulo 6, versículo 15 dice esto. Dice: por tanto su desgracia vendrá de repente, al instante será quebrantado y no habrá remedio. Piense bien conmigo. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Este hombre insensato oyó lo que los profetas y los hombres justos de la antigüedad desearon oír, ¿no? ¿Qué privilegio tuvo? Y cómo abusó el privilegio. Semana tras semana, año tras año, escuchó y sin embargo nunca siguió las instrucciones de cómo construir su vida. Así están muchos. Miles y miles en las iglesias. En Mateo capítulo 13, versículo 17, Mateo 13, 17 dice esto: porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearán ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Primera de Pedro, capítulo 1, en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11 dice esto: acerca de esta salvación. Los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron y indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al precedir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirán. Mira, el constructor insensato es como el hombre que recibe la semilla junto al camino. Está en la iglesia, bajo alguna adecuada instrucción cristiana en cuanto a cómo construir su vida, pero está al costado. Deliberadamente se ubica allí al costado y se niega a recibir la instrucción, la palabra, se niega a ser impulsado o advertido, ignorando y descuidando las instrucciones y cuidados. Ese es el dilema de muchos y muchos y muchos que están en las iglesias hoy en día. ¿Cuál de los dos eres usted? ¿Un constructor sabio o un constructor necio, insensato?